Caso número 1 de tórax. Historia clínica del paciente. En esta ocasión, nuestro paciente es un hombre de 22 años que acude al servicio de urgencias por cuadro clínico de 1 hora de evolución. Tras recibir una herida por arma contundente en el tórax izquierdo con posterior. Los síntomas del paciente son disnea, es decir, la dificultad para respirar, dolor intenso, diaforesis o también conocida como sudoración excesiva, cianosis peridural, que es la coloración azulada alrededor de la boca, aleteo nasal, taquicardia o latido cardíaco rápido que puede ser regular o irregular y dolor pleurítico. El paciente indica que el dolor aumenta con la respiración profunda, irradiándose al hombro homolateral. En la exploración del tórax se realizan 4 métodos explorativos. Entre estos tenemos inspección, perfusión, palpación y auscultación. En cuanto a la inspección, en este estudio, su objetivo es detectar alteraciones de forma, volumen, estado de la superficie y movilidad. Este estudio puede ser estático o dinámico. En cuanto a la inspección estática, es posible obtener información del tipo de tórax, de enfermedades que existen y alteraciones del estado de la superficie. Y en la inspección dinámica, queremos encontrar características de los movimientos respiratorios. Se encontró que el paciente presentaba polipnea, es decir, presentaba una frecuencia respiratoria muy alta, de 30 respiraciones por minuto. Lo normal son entre 12 y 16 por minuto. Esto es debido a una disminución de la amplitud torácica con los movimientos respiratorios. El segundo punto de la exploración torácica es la palpación. El objetivo de esta es básicamente corroborar la información obtenida en la inspección y agregar un poco más de detalles. De forma general, esta brinda información sobre partes blandas y caja torácica, ganglios del cuello y la axila, movimientos respiratorios, frémitos y vibraciones vocales. Se realiza en la parte cervical, axilar y en la parte torácica con las palmas de la mano. Para el paciente, tenemos que este presenta una reducción del frémito vocal, es decir, una reducción de las vibraciones de la caja torácica al hablar. El tercer punto para la exploración del tórax es la percusión. El objetivo de esta es determinar la naturaleza de la alteración y ubicar la profundidad de la lesión. La percusión es una técnica en la cual debemos golpear determinadas áreas con el propósito de determinar el contenido. Puede ser un contenido gaseoso, si es aire, o un contenido denso que se produce por las vísceras sólidas. Este también puede ser comparativo, en donde permite reconocer el sonido normal de la misma región, o topográfico, en donde se usa para limitar los contornos de los órganos. En el paciente se encontró hiperresonancia, lo cual se obtiene cuando al percutir las zonas se escucha un sonido extraño por el aumento en el aire que se contiene en el espacio. Tenemos un sonido más fuerte y más grave, al igual que más prolongado que el sonido pulmonar normal. El cuarto paso es la auscultación. El objetivo de esto es estudiar las características del sonido respiratorio y clasificarlo como normal o anormal. Se van a auscultar las zonas anteriores, lateral y posterior del tórax, comenzando por la zona posterior y en una secuencia descendente, como podemos ver en la imagen inferior de la izquierda. Debe ser comparativa en el mismo nivel de localización entre el lado derecho e izquierdo. Y se deben distinguir los ruidos laringotraqueal y el murmullo vesicular. El primero se escucha tanto durante la inspiración como durante la expiración a nivel de la laringe, la tráquea y el esternón, y se debe al paso del aire por la hendidura de la glotis. Y el murmullo vesicular se escucha en todos los sitios en los que el tejido pulmonar está en contacto con la pared torácica. Se escucha como un soplo muy suave y es un ruido inspiratorio continuo. En el caso del paciente hay una ausencia del murmullo vesicular en el hemitórax izquierdo. Bueno, en la imagen diagnóstica, en esta radiografía se puede ver el pulmón colapsado debido a la presencia del aire y
Esta presencia de aire está representada por una radiolucidez en el pulmón izquierdo. En toda la zona en la que se filtró también hay una desviación de la tráquea y un desplazamiento del mediastino hacia el lado contrario, es decir, hacia la derecha, y una depresión del diafragma ipsilateral. Primera pregunta. ¿Qué nombre recibe el espacio comprendido entre la hoja parietal y la visceral de las pleuras? Se llama espacio pleural. Como podemos ver en la imagen, la hoja parietal está de un color rojo, la hoja visceral está de color azul y entre ellas vemos una línea gris que se llama cavidad pleural o espacio pleural. Segunda pregunta. ¿Cuál es la explicación anatómica de la hiperresonancia y la disminución de los ruidos respiratorios y del fremito vocal? La respuesta es A, aire en el espacio pleural. En esta diapositiva podemos comparar una radiografía sin neumotórax, que sería la de la izquierda, y una radiografía con neumotórax, que sería la del paciente, que vemos en el lado derecho. Para ello debemos tener en cuenta que los campos pulmonares tienen que tener una densidad igual. En una radiografía de tórax normal, ninguno de los dos pulmones debe ser más claro o más oscuro que el otro. Como podemos ver en el pulmón izquierdo del paciente, es más radiolúcido que el derecho. Y la pleura visceral, que la vemos aquí marcada con una línea roja, puede estar desplazada respecto a la pleura parietal, debido a la presencia de aire en el espacio pleural. Tercera pregunta. ¿Cuál es la posición más frecuente en la que se coloca el paciente para realizar una radiografía póstero-anterior de tórax? Como podemos ver, la respuesta es de pie. En estas imágenes de aquí abajo podemos ver una numeración que se utiliza para localizar las estructuras dentro de una radiografía antero-posterior de tórax. La cuarta pregunta dice, ¿a qué nivel costal se encuentran normalmente las fisuras oblicuas de los pulmones? La respuesta sería el quinto espacio intercostal, esto porque, como lo vemos en la imagen de la derecha, se enumeran las diferentes costillas y los respectivos espacios intercostales. Vemos las fisuras oblicuas tanto del pulmón derecho como izquierdo. Estas, a pesar de que la del pulmón izquierdo se origine un poco más arriba y termine un poco más abajo, ambas discurren por el quinto espacio intercostal, como lo vemos en la imagen. Siguiente. La pregunta 5 dice, como parte del tratamiento se coloca una toracostomía cerrada. ¿A qué nivel costal introduciría el tubo de tórax? La respuesta sería quinto espacio intercostal. Para determinar el lugar de este espacio se debe trazar una línea axilar anterior, una línea axilar posterior, una línea axilar media y una línea horizontal a nivel del pezón. La intersección entre esta línea a nivel del pezón y la línea axilar media representaría el lugar del quinto espacio intercostal donde se debería realizar el procedimiento. En la radiografía de la derecha vemos cómo se vería este tubo de tórax ya insertado en la cavidad torácica. Siguiente. En esta diapositiva vemos en imágenes lo que sería un poco el procedimiento. En la imagen superior izquierda vemos las mismas limitaciones que veíamos en el dibujo de la diapositiva anterior, donde vemos la línea axilar anterior, posterior y media, y donde está la X representaría la intersección de esta línea horizontal que se trazó en el pulmón y la línea axilar media. En esta X es entonces donde se va a realizar el procedimiento, como lo vemos en las dos imágenes siguientes. En la imagen de abajo vemos un poco cómo sería el procedimiento, donde se debe aplicar anestesia, se realiza una incisión, con el uso de tijeras se va profundizando la incisión, siempre se debe verificar con el dedo para no ir a lesionar el pulmón, y ya cuando estamos en el espacio pleural se introduce el tubo con una dirección ascendente para eliminar el aire o el líquido que se encuentre en esta cavidad. La pregunta 6 dice, ¿qué estructuras anatómicas podrían verse afectadas al colocar el tubo de tórax de manera inadecuada? Nuestra respuesta fue la B, lesión a nivel del paquete vasculonervioso intercostal. Como lo vemos en la imagen de la izquierda, el paquete vasculonervioso se encuentra en el borde inferior de las costillas y está bastante expuesto.
Por lo tanto, si no se realiza la incisión, el procedimiento a nivel del borde superior de la costilla o el borde inferior del espacio, como lo vemos aquí, podría fácilmente afectarse este paquete vasculonervioso. Dale. ¿Por qué no son las otras opciones, que son el vaso, el hígado y el colon? Como lo vemos en esta imagen, vemos aquí el quinto espacio intercostal donde tenemos la fisura oblicua y vemos que todas estas estructuras se encuentran inferiores a este espacio, a este lugar, tanto el vaso, el hígado y el colon. Además, el procedimiento podemos decir que es un poco más superficial a lo que se encuentra en estos órganos y la dirección del tubo va a ser ascendente. Por lo tanto, no podríamos llegar a afectar esas estructuras que se encuentran inferiores. A continuación tenemos una tabla en la que mostramos los diagnósticos diferenciales para un neumotórax. Las causas diferenciales son todas las causas que pueden ser responsables de que un paciente padezca un neumotórax. Cabe resaltar que en esta tabla estamos excluyendo las causas por traumatismo y solamente estamos teniendo las causas médicas. Esta se puede dividir principalmente en primario y secundario. En el primario tenemos la ruptura de una bula subpleural congénita. La bula subpleural es una bolsa de aire que tiene paredes finas que se encuentran dentro del pulmón. Esto puede causar disnea. En el secundario tenemos causas asociadas con la vía aérea. Tenemos el EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos la fibrosis quística, que es un desorden heredado que afecta los pulmones y el sistema digestivo. En este tenemos que las células que producen el moco lo producen de manera más densa, lo cual impide la correcta respiración. También tenemos las bronquiectasias, las cuales son causas secundarias de la fibrosis quística. En enfermedades infecciosas tenemos neumonía causada por el Pneumocystis carini, la neumonía necrosante y la tuberculosis. En las enfermedades intersticiales contamos con causas como la fibrosis pulmonar, en la cual encontramos que el tejido pulmonar se cicatriza, haciendo que sea más denso y dificultando la respiración. También tenemos la sarcoidosis, en la cual encontramos el crecimiento de cúmulos de células que se encuentran inflamadas. Esto puede afectar varios lugares del cuerpo, pero afecta especialmente los pulmones. Enfermedades de tejido conectivo como la artritis reumatoidea, en la cual el sistema inmune de los pacientes se ataca a ellos mismos, usualmente en las articulaciones. El síndrome de Ehlers-Danlos, y en las endometriosis torácicas tenemos el neumotórax catamental, el cual es propio de las mujeres y se dan neumotórax repetidos en 72 horas antes o después de la menstruación. Bueno, ahora para comparar el neumotórax y el neumotórax, tenemos estas tablas y estas imágenes. Entonces, para comenzar, el neumotórax se trata de la entrada de aire en el espacio pleural, mientras que el neumotórax es la presencia de sangre en este mismo espacio. En cuanto a las causas, el neumotórax puede estar dado por una lesión al pulmón por armas, por fracturas, por procedimientos médicos o por enfermedades pulmonares, mientras que el hemotórax también se puede dar por traumatismos, aunque a diferencia del neumotórax se puede dar por defectos en la coagulación, por procedimientos médicos, por un infarto pulmonar, cáncer o tuberculosis. En cuanto a los síntomas, en los dos encontramos dolor torácico, dificultad para respirar y frecuencia cardíaca elevada. En el neumotórax es más común encontrar fatiga y en el hemotórax ansiedad. Y en cuanto al tratamiento, en el neumotórax sería la toracostomía o oxígeno en el caso de pacientes cuya complicación no sea muy grave, mientras que el hemotórax se trata con toracostomía o toracotomía. En cuanto a al estudio radiológico, en el hemotórax, tanto en el hemotórax como en el neumotórax, se puede ver un desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral. Pues, sin embargo, en el neumotórax va a haber una
radiolucidez del pulmón afectado debido a la presencia del aire, mientras que en el hemotórax va a haber una radioopacidad debido a la presencia de la sangre. En el hemotórax además vamos a tener el borramiento del ángulo costodiafragmático y se va a ver el hemidiafragma elevado, mientras que en el neumotórax el hemidiafragma va a estar deprimido. Siguiente. En cuanto al hemoneumotórax, se trata de la presencia tanto de aire como de sangre en el espacio pleural y sus causas pueden ser lesión traumática o por una complicación de un neumotórax. Sus síntomas son similares a los del neumotórax y además de taquicardia, polipnea, ausencia de murmullo vesicular y disminución del frémito vocal. Y su tratamiento sería con toracostomía o toracotomía. Bueno, ahora vamos a presentar un video de la técnica de paso del tubo de tórax. Entonces se inicia trazando, como dijimos, la línea horizontal a nivel del pezón y se va a identificar lo que ellos denominan el triángulo seguro. Entonces se palpa ahí el dorsal ancho, que corresponde a la línea axilar posterior. Se identifica ahí lo que sería el pectoral mayor. Y a este nivel, en su origen, se va a trazar una línea horizontal que denominaría la línea axilar anterior. Ahí trazan el límite es del músculo. Y ahí se va a introducir una aguja con el anestésico local. La anestesia se debe introducir hasta las pleuras para asegurarnos que el paciente no sufra ningún dolor. Se aplica una técnica antiséptica en la zona y se procede a hacer la incisión paralela a la costilla a nivel de la línea horizontal del pezón. Ahí, con ayuda de unas tijeras, vamos a ir profundizando la incisión por encima de la costilla, como ya lo habíamos dicho, para asegurarnos de no ir a lesionar el paquete vasculonervioso, siempre asegurándonos con el dedo que no vamos a lesionar ningún otro órgano y sobre todo el pulmón. Seguimos profundizando la incisión hasta que hemos llegado a la cavidad pleural. Cuando ya estamos ahí, se va a insertar el tubo de tórax. Y en este caso es un hidrotórax o un hemotórax, porque vemos que hay salida de líquido. Una vez introducido el tórax, se asegura el tubo por medio de suturas y se cierra la incisión. Ahí ya está asegurado el tubo por medio de las suturas. Ahí se conecta el tubo que se introdujo al sistema de drenaje.
y se cierra la herida por medio de gasas. Y es así como se vería un tubo de tórax ya introducido en el paciente. Eso sería todo, muchas gracias y estas son nuestras referencias.